Continuamos entonces con la serie de enseñanzas en el libro de Jonás. Y recuerden cómo hemos titulado esta serie. Jonás, el inmisericordia profeta del cual Dios tuvo misericordia. Y hoy nos toca la última de las enseñanzas y está en el capítulo 4. Así que abra sus Biblias en Jonás capítulo 4. Puede encontrar también esas enseñanzas grabadas si quiere repasarla. Y si necesita pues las hojitas de los estudios también puede pedirla. Claro, se las pasamos por correo electrónico para ahorrar papel. Sabe que hay que estar así. Entonces, Jonás capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo. Yo tengo la versión Reina Valera. Si tiene una diferente, sígala. Dice así la palabra del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera enredadera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un viento recio solano. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor es para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te enojas tanto por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Padre, háblanos a través de tu preciosa palabra. Guíanos por el mensaje que quieres enseñarnos. Ayúdanos primero a ver lo que pasó allá con Jonás. Luego, Señor, a través de la cruz, a entender lo que el Evangelio nos puede decir acá, a los que vivimos en esta época y en este lugar. En nombre de Jesús. Amén. Como les dije, hoy finaliza esta serie de 5 enseñanzas. 5 porque empezamos con la introducción. Y decidimos tratar cada capítulo. En el capítulo 1, para orientar a los que de pronto no habían estado, vimos el primer mensaje, la desobediencia y sus consecuencias, donde Jonás decidió: no voy a Nínive, me voy a Tarsis. Y en medio de todo le pasó una cantidad de sucesos, hasta que en el capítulo 2 vimos la primera oración y la misericordia hacia Jonás, donde él intentó, dijo: bueno, tírenme, y lo tiraron. Y en medio del abismo, cuando veía todo perdido, se lo tragó un gran pez. Desde ahí clamó al Señor y el pez lo devolvió al inicio donde se había embarcado. En el capítulo 3, que fue el domingo pasado, vimos el segundo mensaje, la obediencia y sus consecuencias, a diferencia del primero. En este sí obedeció, se fue a Nínive y el resultado es que
del mensaje que él dio, que fue Nínive va a ser destruida, fue arrepentimiento. Eso fue asombroso. Pero el mensaje que él empezó pareciera que lo hubiese completado ¿quién? El rey. Eso es lo interesante de ese relato. Y hoy vamos a ver la segunda oración y la misericordia hacia Nínive. Entonces, en este texto hemos visto cosas maravillosas. No sé si usted puede recordar alguna de ellas. Primero, vimos marineros paganos e idólatras con más piedad que un profeta y dispuestos en medio de la gran tormenta a clamar a sus dioses, pero el profeta calladito, sin siquiera con una pizca de ganas de orar. Entonces eso es un gran contraste. También extranjeros que se preocupan por la vida de Jonás, que hacen lo imposible para no tirarlo al mar, aún sabiendo que él ha sido el culpable de la tormenta. Pero un Jonás desinteresado, que si se mueren ellos, eso no importa. Entonces aquí Jonás no muestra la piedad que tienen los marineros. También vimos giros impactantes hasta ahora. El que pensaba que moriría en las profundidades del abismo termina convirtiéndose en un experto en los salmos, creando uno y orando. Eso es interesante. Empieza a orar a Dios, todo el capítulo 2, y Dios lo salva. Y eso es el colmo. Uno dice, pero este hombre era un terco, era un rebelde, y Dios lo salva. Bueno, es la misma misericordia que Dios siempre ha aplicado con su pueblo Israel en medio de las terquedades. Es la misma misericordia que va a utilizar en el siguiente capítulo para salvar a los de Nínive. Así que Dios es capaz de obrar en los lugares más insospechados, en los lugares más difíciles, en los lugares donde usted dice, ahí no está Dios, Dios aparece. Entonces, pendientes que Dios está en todo lugar. Otra cosa que podemos aprender es que de Dios nadie se puede escapar. Trate de huir, váyase a donde quiera, pero Dios ahí lo ve. Tercero, vimos predicaciones y reacciones inesperadas. Como ante un anuncio inminente de juicio, de destrucción, un anuncio que llamaba a la catástrofe, la gente no sale corriendo, eso ya fue el capítulo anterior, no huye, sino que se quedan ahí y se arrepienten. Eso es raro, eso es muy raro. Y raro es el pico. Es extraordinario porque hasta los animales, las vacas, ovejas y todo el mundo ayunan, ni beben agua. Entonces este relato está lleno de cosas asombrosas. Pero lo más importante de todo, y no por eso lo último, es que así como los ninivitas se han arrepentido, Dios también se arrepiente de su juicio cuando ve un corazón dispuesto a arrepentirse, que clama por el perdón, que reconoce el mal que ha hecho y le dice a Dios, perdóname, sálvame. Eso es lo más sorprendente del relato, que Dios puede detener los juicios, so pena que el profeta quede como que dijo que iba a pasar algo y no sucedió. Pero como les dije la vez pasada, esa es la gran paradoja en Jonás. Jonás se muestra que es profeta, no porque se cumpliera la profecía de la destrucción, sino porque no se cumple la profecía y provoca arrepentimiento. Hay más gloria a Dios cuando un pueblo se arrepiente que cuando todo un pueblo impío es consumido por el fuego. Lo repito, el nombre de Dios es más glorificado cuando la gente se arrepiente que cuando la gente es condenada a ir al infierno. Así que este texto lo muestra, cómo el corazón de Dios es tierno. Y si esto no le sorprende, le invito a que vuelva a leer el libro y lo lea aún con más detenimiento. Porque Jonás en este relato nos muestra vacas y animales que ayunan. Nos muestra tormentas, elementos del clima a merced de la voluntad de Dios. Marineros que hacen sacrificio en un barco.
¿Ha visto usted un sacrificio con hoguera y todo en un barco y en medio de una tormenta? Complicado. Pero también vamos a encontrar plantas que crecen en un día, se ponen frondosas y a la noche un pequeño gusanito la destruye y se seca. Contrastes, gran pez, pequeño gusanito. Y ambos están a merced de Dios. Los animales en Jonás también le sirven a Dios. El problema es el ser humano aquí, el profeta de Dios, el varón profeta, como dice en el primer capítulo, que le teme a Dios. Ese que le teme a Dios no se pone en servicio de Dios. Incluso el imperio más sanguinario, más terrible, es capaz de enternecer su corazón y de arrepentirse, pero el profeta nada. Ahora, Jonás podría ser la envidia de los profetas del lugar, como dice otro profeta de la canción, porque él anuncia un mensaje y ¿qué pasa? Se convierte toda una nación. Dígame, ¿qué profeta del Antiguo Testamento no le daría envidia a Jonás? Mencióneme, a Jeremías se le convirtió la gente, a Isaías, a Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Jonás sí, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Al único, Jonás, el que no quería predicar, el que dijo, oh, se van a morir, viene juicio. Ese fue el exitoso. Yo me imagino a Jeremías cuando leyeron, sí, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quedó, Señor, ¿y para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y tuvieron que pasar generaciones y generaciones para ver, 70 años casi, para ver el cumplimiento de esa profecía. Pero Jonás, enseguida. Entonces, él anuncia y se convierte en la nación. Ahora, les recuerdo nuevamente, el propósito del libro no solo es mostrar que Nínive, aquella gran ciudad pagana y extranjera, podía recibir el perdón de Dios si se arrepentían. No, eso no era solo el lugar del libro o la correspondencia que tenía. El libro también quiere enseñar a los de Israel a que deben tener la misma compasión que Dios tuvo. A que no debemos pensar que somos los únicos que buscan de Dios en la tierra y que Dios no es exclusivo de 4 paredes. Dios es el Dios de todos los que le buscan. Él no solo es el Dios del profeta, no es el Dios del ungido. Él no solo es el Dios del que le sirve, no señores, es el Dios de todo aquel que le invoca. Así que no nos creamos propiedad exclusiva o dueños de Dios, porque a veces eso es lo que pensamos. Somos de su propiedad, pero a veces pensamos que Él es propiedad nuestra y encajonamos a Dios a nuestra manera. ¿Qué tenemos para hoy? 2 cosas. Y quiero que las vaya meditando y a lo largo del sermón usted las identifique. Primero, más contrastes. Vamos a ir de la furia, el enojo y las ganas de morir al saber que Dios ha perdonado a los ninivitas a una exagerada alegría porque una plantita creció, se enredó y le dio sombra. Y uno dice, pero ¿y cómo encaja eso? ¿Por qué aparece una ilustración en el capítulo 4 de ese tipo? También vamos a ver cómo aparece luego de la gran alegría otro gran enojo, otra rabia con ganas de morir, porque una planta ha muerto. Y eso va a contrastar con lo que siente Dios hacia los de Nínive y la pregunta final que tiene el profeta para nosotros al final del capítulo. Y esa es la segunda parte. 3 preguntas que nos van a llevar a reflexionar y que hoy siguen abiertas para usted y para mí. La primera pregunta del texto es: ¿haces tú bien en enojarte tanto?
¿Qué te enoja? ¿Qué no te gusta de Dios y te tiene hasta aquí? La cual el profeta no responde, se queda calladito, pero callado de grosería. La segunda, ¿tanto te enojas porque murió la plantita? Esa sí la responde, pero la responde de la forma también más grosera posible. Miren, yo a este punto del relato, cada vez que leo el texto, no sé qué cosa me da, porque yo digo, este hombre no sabe con quién está hablando. Y gracias que el Señor Todopoderoso es tan misericordioso que no le dice nada, no le dice ni usted no sabe quién soy yo, no le dice nada. Entonces esto me sorprende. Y la tercera pregunta no tiene respuesta en el relato, porque es una pregunta intencional para usted y para mí y para los primeros lectores de Jonás. Y es: ¿y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Esa pregunta queda abierta para todos aquellos que en el primer capítulo se dicen ser profetas de Dios, que temen a Jehová, que en el último capítulo dicen al principio: es que yo sabía cómo eras tú, yo conocía tu corazón, pero que al final Dios termina diciéndole: yo creo que tú no conoces bien mi corazón, que si lo hubieses conocido no tendrías esa actitud. Así que empecemos. Decidí dividir este capítulo 4 en dos partes pequeñas. La primera, vamos a trabajar con el enojo. Primer enojo, la segunda oración y la misericordia hacia Nínive. Y la segunda parte, que esa va de los versículos 1 al 4, así que ya vaya mirándolo. Y la segunda, de los versículos 5 al 11, la alegría, el segundo enojo y una ilustración sobre la misericordia para que el muchachito Jonás la entienda. Porque en el relato tienen que hacerle el dibujo con plastilina, a ver si entiende. Versículo 1 dice: pero Jonás, ¿qué hizo? Se alegró. ¿Cómo dice? Se apesadumbró. ¿Pero qué clase de pesar? Pequeñito. En extremo. Y se enojó. Mire, cuando usted lee un relato que dice y se apesadumbró en extremo y se enojó, ese hombre estaba aquí, estaba furioso. Entonces, hasta ahora el escritor no nos había revelado la causa por la cual Jonás estaba huyendo. Aquí viene el versículo 2 a darnos luz. ¿Tiene el versículo 2 ahí? Y es que la razón por la cual huyó, la razón por la cual prefirió irse, es porque él decía que conocía cómo era el corazón de Dios. Entonces, este profeta no huyó porque tenía miedo a que lo mataran los ninivitas. Este profeta no huyó porque pensaba: de pronto mi profecía no se cumple. No, este profeta huyó porque sabía que Dios, en medio de sus juicios, cuando hay arrepentimiento, mueve su corazón para perdonar. ¿Alguna vez has sido renuente a la voz de Dios? ¿Alguna vez Dios te ha dicho: ve, haz algo, y no lo has hecho? Así era Jonás. Pero él alude a que lo conoce. Digo, es que yo te conozco. Así que Jonás prefiere irse y morir trágicamente a llegar a ver la piedad de Dios dando vida misericordiosamente. Entonces el profeta, que tiene nombre de paloma, no era que estuviese huyendo de los halcones ninivitas. No estaba huyendo de las garras de ellos. Simplemente huía del corazón de Dios. Huía porque no quería que ellos se salvaran. Huía porque no deseaba ver misericordia de Dios para la vida de ellos.
Esta mañana, ¿sobre quién no quieres que caiga misericordia? No sé, tal vez haya alguien así. Es hora de ir pensando. ¿Alguna vez se vieron el programa de Telecaribe, perdonen la expresión, Las Vainas de mi Pueblo? ¿Quién se lo vio aquí? Bueno, ¿verdad? Daba risa. Normalmente no era vulgar como otros programas. Y ¿de qué trataba? Eran dos señores que se sentaban en unas sillas de esas viejas y empezaban a lanzar cosas exageradas. Le decía, cole, con un machete, te va a llevar un planazo porque me va a caer un peñón. Yo recuerdo ese programa hace muchísimos años, eran exagerados. Bueno, eso, eran mentirosos. El relato de hoy no es de las vainas de mi pueblo, pero tiene unos sucesos que solo pasan aquí y que solo pueden suceder por la providencia de Dios tratando de hacer que nuestro corazón se alinee con Él. Y el primer suceso es el mensaje de juicio que debió ser en contra y para destrucción, terminó siendo un mensaje en pro y para salvación de un pueblo malo. Y eso es lo que él le enojaba. Versículos 2 y 3, miren lo que dice. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Señor, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra, mi pueblo? Por esto me apresuré a ir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Parece que la oración del capítulo 2 no le duró mucho a Jonás. Y es como si citara el Salmo 41:10. Pero tú, Señor, ten misericordia de mí. Levántame para que pueda vengarme de todos mis enemigos. ¿Ha leído ese salmo? Dios mediante el año que viene vamos a verlo y vamos a entender por qué el salmista trata esas cosas. Porque también podemos orar los salmos. Ya los vamos a estudiar bien. Entonces, nuevamente ora Jonás. La primera oración fue ¿dónde? ¿Desde qué lugar? Desde el vientre del gran pez. Desde las profundidades del abismo. Pero esta segunda oración, ¿dónde es? Desde Nínive. Desde las casi afueras. Desde las afueras de Nínive está el profeta. Y su oración tiene una estructura sencilla. Primero, versículo 2, mírelo, un reclamo, un reproche. ¿Cierto? Y luego hay una petición. ¿Y cuál es la petición? Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. De pronto aquí alguno ha orado así alguna vez, que ante un problema tan grande le ha dicho, ¿sabes qué, Señor? Llévame. Y no importa si hay familia de por medio, amigos, si están los hermanos, no importa. Señor, ¿sabes qué? Llévame y ya, no soporto. Aquí está Jonás, que ante una situación difícil, pero la situación era ver cómo sus enemigos eran salvados por el Dios que él decía que era de su propiedad. ¿Alguna vez le ha pasado que Dios actúa diferente como usted cree o como usted quiere que actúe? ¿Cierto? A veces Dios rompe los esquemas, los parámetros. El reclamo, versículo 2. Y como cuando uno está así hablando con alguien que le quiere advertir, pero mira que no hagas eso porque te puede pasar tal cosa, de la misma manera viene Jonás
Señor, es que yo sabía que eso iba a pasar. ¿Alguna vez le reclamaba así a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a sus hijos? Le ha dicho, te lo advertí. Bueno, ese es el tono que se lo dice a Dios. Es que yo te lo dije, yo sabía. Bueno, así está Jonás. Y te pregunto, ¿alguna vez le has dicho al Señor así? Señor, es que yo sabía que tú ibas a actuar así, por eso no quería ir a donde mi papá o mi mamá, a donde mis hijos. Por eso es que yo no quería ir allá donde esa señora, ese señor, que yo sabía que tú ibas a tener misericordia. Señor, yo por eso no me quería reconciliar con ese familiar, que tú sabes que me cae gordo, me ha hecho mucho daño y ahora va a venir acá todo el tiempo a visitarme. Yo no sé si le ha pasado, pero este texto es fuerte. Pero aquí a Jonás no le entra un fresquito, una brisita. Aquí lo que le entra a Jonás es una tormenta calurosa. Le entra pero una tormenta al saber que los ninivitas están a salvo. Entonces, lo que para los ninivitas era una buena noticia, para Jonás es la peor de todas. Y puede que a usted le suceda eso, que lo que le pase de bueno a otro, tal vez usted diga, pero vea usted y a mí no me pasa nada. Pensemos a ver si realmente estamos conociendo el corazón de Dios. Ahora, ¿cómo es Dios para Jonás según el versículo 2? Mire las palabras. Clemente y piadoso, tardo en enojarse y de grande misericordia, y que se arrepiente del mal. Así ve Dios a Jonás. Por esa misma razón Jonás huye, porque él ha conocido a otros, él ha leído la Biblia, lo que otros escritores, tal vez leyó otros profetas, a los salmos, leyó los libros de los reyes, leyó la ley, eso es seguro. Y se dio cuenta, el libro de los jueces, que una y otra vez el pueblo de Dios se apartaba. Pero una y otra vez cuando se arrepentían, Dios los perdonaba. Por eso sabía. La incógnita del capítulo 1 aquí es resuelta. Es que Dios puede mover su corazón al arrepentimiento. Y ahora viene algo que me gustaría preguntarle a Jonás. Oye, Jonás, ¿no se supone que los israelitas estaban para enseñar a los otros pueblos las grandezas de Dios y que todos se congregaran en ese Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, del cual se prometió que todas las naciones se ampararían? ¿No les gustaría preguntarle a Jonás, oye, pero no se supone que los elegidos, los de Israel, fueron elegidos no para que se les subieran los humos, sino para dar a conocer la gloria de Dios? Y también la pregunta sigue siendo vigente para nosotros. Y perdonen que una y otra vez restriegue lo mismo. Es que la iglesia de hoy parece que se le subió a la cabeza el pensar que los que están en las cuatro paredes son los únicos que se salvan. Hermano, se salva todo aquel que ha creído en Jesús como su Señor y Salvador y que vive día a día para Él. Y a mí me preocupa que hoy en día hay gente que va de uno a otro lado, que llega aún a iglesias para sonsacar y decir, es que mira, estos son los elegidos, estos son los que van a salvarse, así que de pronto Dios te ha elegido y ya. Y hoy en día muchos que dicen que conociendo la escritura hasta acá, saben quiénes son los elegidos y todo. Y tú medio le preguntas algo y no tienen ni idea si se mueren, para dónde van. Con todo y eso. Entonces yo creo que hay que tener cuidado, porque muchas veces se nos sube el orgullo de una denominación,
el orgullo de llamarnos evangélicos, el orgullo de llamarse bautista, el orgullo de llamarse anglicano, como se llame. Esto no se trata de un nombre humano, esto es ser hijo de Dios. Esto es de vivir para Cristo, haber nacido por Él. Nadie puede salvarse si no está en Cristo. Ahora, como les decía, el libro de Jonás termina corrigiendo la mentalidad de vivir encerrados pensando que la gracia y la misericordia de Dios era solo para una nación elegida. Aquí se nos está mostrando que Dios es Dios para todos, para todo el que quiera cobijarse bajo sus alas. La petición en el versículo 3 es escandalosa. ¿Qué le pide Jonás a Dios? ¿Qué le pide? ¿Cómo? ¿Matrimonio? Te ruego que me quites la vida. Y esto es raro. O sea, el profeta prefiere dejar de vivir. Y aquí no es por pena a que profetizó y no se cumplió. No, aquí es de la misma rabia. Aquí el hombre está hartado. Ya dice, ya no más. ¿Cómo puede ser tan compasivo? Pero le pregunto a ustedes, el auditorio de hoy, no de hace casi 3,000 años. Yo le pregunto, ¿usted cree que Dios se pasa de compasivo? Puede parecer, pero es que el corazón de Dios es insondable. Nunca alcanzaremos a ver una pizca de lo grande que son sus misericordias. Y nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Nunca. Entonces, aquí el profeta pareciera que está duro. La decepción de Dios es la que lo tiene así. Esta mañana no sé quién ha venido aquí decepcionado de Dios. Decepcionado porque Dios no se manifiesta como tú deseas. Porque Dios no se está comportando como tú quieres que se comporte. Porque Dios no está encasillado. Porque tú dices, Señor, pero es que yo quiero una iglesia que sana al herido, que rompa cadenas, libera al cautivo. Como la canción de Miguel Casina. Iglesia perfecta no hay. Si la encontraste, entonces todo el mundo está muerto y en el cielo. Pero aquí en la tierra nos vamos perfeccionando cada día hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Así que no hay hombre perfecto, no hay, dice otro salmista de otro lado. No. Entonces aquí esto es increíble, cómo Dios ha tenido esa misericordia tan buena. El profeta decepcionado de Dios. Y yo te pregunto, ¿estás decepcionado o estás feliz? Y eso, ya tú sabrás, tú sabes, como dijo el otro. Entonces, ahora que conoces cómo es Dios, ¿te decepciona tener un Dios capaz de perdonar cualquier pecado? ¿Te decepcionaría ver que un garabito llegue a los pies de Cristo? ¿Te decepcionaría que un presidente y expresidente conozcan de Cristo y se arrepientan y los veas legítimamente adorando a Dios un día? ¡Santo! ¿Te decepcionaría que Dios salve a uno de esos hombres? ¿A Maduro? Complicado, a Timo. ¿Cierto? Pero Dios rompe todos nuestros esquemas. Ofende a tu espiritualidad
que Dios sea capaz de cambiar la forma en que adoramos, como hoy. Hoy casualmente todos, bueno, algunos estaban enfermos, otros en maestría. ¿Te ofende que no escuches la música perfecta en el culto, que Gilson cante aquí? O uno, Marco Witt, no sé. ¿Te ofende? ¿Qué te ofende? Que la cena del Señor, si hoy éramos, participen todos, ¿te ofende que alguno otro? Dios es más grande de lo que tú y yo pensamos. Cuando Jesús vino a la tierra, rompió todos los paradigmas que esperaban los suyos. Esperaban a un rey valiente, poderoso, lo que las chicas dicen, un príncipe azul, cabalgando en su corcel blanco. Y él no vino así, se juntaba con los que uno dice, Señor Jesús, no te juntes con esa, sí, de pronto, chusma, no, ¿por qué comes con ellos? ¿Por qué ellos no se lavan las manos, tus discípulos? Hay que pagar impuestos, no hay que pagarlo, ¿qué hacemos? El IVA. Entonces esto es sorprendente, te escandaliza que tu Dios pueda sentarse al lado de un pecador y perdonarlo, caminar. Si nos escandaliza, es porque hemos perdido la perspectiva de que Dios nos sacó del lodo de la desesperación, que estando muertos en delitos y pecados nos dio vida. El versículo 4 viene la primera gran pregunta de Dios, y es: ¿haces tú bien en enojarte? Esas preguntas de Dios. ¿Y cómo responde Jonás? Como muchos de nosotros, callado, con rabia, decepcionado. No voy a decir nada. ¿Yo qué voy a decir? ¿Alguna vez le han dejado a usted hablando solo? Sí, en medio de una discusión. Oye, se van y te cierran la puerta. ¿Alguna vez usted ha hecho eso? ¿Ha dejado a alguien en medio de una discusión hablando solo? Yo sí. Bueno, piense cómo debió sentirse Dios, que lo hayan dejado solo. Dios le pregunta y Jonás nunca responde. El versículo siguiente dice, y se fue Jonás. Entonces, ¿cómo le respondemos a Dios? Pues aquí aparece una de las primeras formas. Pensamos que calladito nos vemos más bonitos. No, señores. A veces nos callamos de la rabia, pero con una mala actitud, con resentimiento. A veces, como el profeta, pensamos que tenemos suficientes razones para estar en silencio. Pero sabe, Dios tiene razones más grandes para hacer lo que Él quiere hacer y para salvar a otros pueblos. A veces no queremos dejar a Dios ser Dios. Queremos que Dios haga y se someta a nuestra voluntad. Dejemos que Dios destruya nuestros absurdos, que revise nuestras incoherencias, que nos reoriente a su misión, que ensanche los límites de la misericordia que tal vez hemos reducido solo a estas 4 paredes, que revise nuestras motivaciones para hacer las cosas. Dejémonos evaluar por Él, revisar por Él, que Él examine nuestro corazón y nos diga qué está pasando. Entonces, y solo entonces, la misericordia que Dios tuvo hacia Nínive va a dejar de enojarnos.
Va a dejar de fluir ese enojo. Siguientes versículos del 5 al 11. Ya el vuelo empieza a bajar. Vamos a ver entonces la alegría, el segundo enojo y la ilustración sobre la misericordia. Versículo 5 dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Listo, él estaba en el corazón de la ciudad y ahora va a salir del pueblo. ¿Recuerdan que estaba en el pueblo? Estaba con la gente del pueblo y la gente del pueblo, ¿qué hizo? Se arrepintió. Primer llamado, ya saben. Entonces Jonás sale de la presencia de Dios sin responder a la pregunta que Dios le hizo. Y lo más extraño es que el Señor no lo consume. Pregunto, si usted fuera Dios, ¿hubiese consumido a Jonás? Si yo hubiese sido Dios, yo sí lo consumo. Eso es seguro. Ay, como le dije, usted no sabe quién soy yo. De una. Que no sé qué le pasaba a ese muchacho. Entonces, lo más extraordinario es que el Señor no lo consume. Al contrario, es como si su misericordia le siguiera cubriendo. Porque el hombre se va a la loma, mira hacia el pueblo, dice: este es el mejor lugar para ver la destrucción. Pone unas tablitas, las coloca. Claro, vamos, desde aquí estoy en primera plana para ver el apocalipsis de Nínive. Ahí está. Y ese hombre no entiende que Dios luego hace nacer una plantita para mostrar misericordia. Es que este Dios es exagerado en misericordia. Yo me pregunto, Señor, ¿cómo puedes pechicharlo? Pues lo que le va a enseñar es, con una ilustración, por qué tener misericordia y por quiénes. Entonces, a estas alturas, yo estoy esperando que Jonás recapacite. Pero el hombre se sienta así en la propia loma. Y ustedes no sé si han visto por ahí videos que salen, no, aquí desde las compuertas de no sé qué pueblo, la gente, ¿cierto? Bueno, miren lo que hace Jonás. Es como si en esta época se montara en la popa, abre su celular, filma un video y sale y dice: aquí desde las montañas de Nínive, la gente ¿de qué? De pueblo. Eso es lo que hace don Jonás. Está esperando a ver la destrucción. ¿Cuántas veces usted y yo nos hemos sentado esperando ver cómo Dios quebranta a un hermano o una hermana en la fe? Cómo Dios rompe a un enemigo. ¿Ah? ¿Cuántas veces tenemos caras de salmista y decimos: Señor, Salmo 94, Jehová, Dios de las venganzas, acábalo. Ya les dije, un día de estos los vamos a estudiar para entenderlos. Entonces, esto es una cosa bien fuerte, que está ahí esperando a ver la destrucción. Ahora, yo me imagino, esto es como una antítesis de Sodoma y Gomorra. Abraham intercede. Él dice: bueno, Señor, si hay 1000 justos, si hay 100 justos, pero no aparece, si hay 10, si hay 9, 8, 7, 1. Y bueno, ya, llévate a Lot. Ni siquiera le dice que es justo así directamente, sino: ya, sácalo, ve. Como diciendo: ¿por qué eres tú, Abraham? Aquí pareciera lo contrario. Señor, si hay 1000 impíos, destrúyelo. Si hay 100, 9, 8, 7, 1, destrúyelo. Pareciera que le está esperando eso. Señores, ¿cuál es nuestra actitud?
al ver que un hermano está siendo reprendido por Dios, al ver que una persona está pasando por una dificultad. Ahí está, yo se lo dije, yo sabía. Ahora bueno, resiste. No eres capaz de ir y tenderle la mano. ¿Saben? De pronto él pensó, Jonás, cómo era Dios con Israel. Cómo era Israel también con Dios. Israel pecaba, se arrepentía, pecaba, se arrepentía, pecaba, se arrepentía. Eso era como un jueguito. Pero con todo y eso, Dios miraba el corazón y perdonaba. Así que él dice, bueno, vamos a ver si ahora que se arrepintieron, vuelven a pecar y que caiga azufre. Versículo 6. Y preparó Jehová Dios, lo que le dije, una calabacera, una enredadera, un resino, como le quiera llamar, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Aquí vemos nuevamente la misericordia, pero ¿hacia quién? Hacia Jonás. Y le librase de su malestar. ¿Y Jonás se entristeció? No. Pero ¿qué clase de alegría? Grandemente. Este hombre es de polos. No el partido político. Por si acaso. No le he dado ni de centro. Este hombre va de polos en su personalidad. De grandes enojos a grandes alegrías. De gran depresión a estar contento. De ganas de vivir dentro de un pez. ¡Sácame! A ganas de morir fuera del gran pez. ¿Quién te entiende, Jonás? Hay que hablar con la mamá de él. Entonces, esto es interesante, cuando el juicio no crece en Nínive, entonces una enredadera de misericordia crece en medio de Jonás para que en el lugar árido el profeta no sufra la inclemencia del viento y del sol. Ese es Dios, es capaz de hacer nacer una planta para cuidarte. Primero usó en el capítulo 2, ¿qué cosa? Un gran pez. Ahora que utiliza una pequeña planta. ¿No les parece grandioso esos contrastes también de Dios? Puede usar su gran pez, una bestia marina gigantesca, o puede usar una enredadera sencilla y silvestre. Entonces, ese pequeño detalle, esa pequeña misericordia es la que produce gran alegría y parece que se le olvida el gran enojo y las ganas de morir porque no vio su sueño cumplido, que era Nínive destruida. Versículos 7 al 8, ya para ir terminando. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, Dios preparó un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Este hombre era emo? ¿O qué era? ¿Qué? ¿Este hombre tenía un trastorno bipolar? Realmente el hombre no sufría de ninguna enfermedad. Lo que le daba rabia era el corazón de Dios. Un psicólogo lo valora y sí puede decir, saca algún trastorno. Pero Dios ha preparado una sencilla enredadera para mostrar su misericordia en medio del clima desértico. Como insinuándole, es que lee entre líneas que yo te estoy cuidando con algo sencillo, pero también lee entre líneas que si ella se muere, también es por mi mano y por mi voluntad. O sea, Él le permite pasar al hebreo del primer capítulo que teme a Dios, pasar del confort, de la sombra,
a la rigurosidad del sol del desierto. ¿Quién puede entender a Jonás? Lo único que sale de su boca es: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Y viene la siguiente pregunta, la segunda, y es casi idéntica a la primera. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿te enojas tanto? Ya no por la situación, sino le dice: ¿te enojas tanto por la plantita? ¿Te enojas tanto por eso? ¿Y cuál es la respuesta? Esta vez no calla. Esta vez dice: sí, y hasta la muerte. ¿Quién aquí le respondería así a Dios? Ah, hasta la muerte, bueno. Claro. Entonces, yo aquí entiendo menos. Ya Dios es exagerado, pero exagerado en misericordia. Ahora, al principio se cayó con grosería. Ahora le responden con grosería. Y Dios, tú tranquilo. Nuevamente Jonás se enoja con Dios. Ya se le ha hecho de costumbre. Está ciego por su falta de misericordia. Dice que conoce y teme a Dios, pero no está dispuesto a dar la misericordia que sale del corazón de Dios. Dice que lo ama, dice que le teme, pero no puede expresar una pizca de eso que siente Dios. Esa es la contradicción de muchos de nosotros hoy, que decimos seguir a Dios, pero nuestros actos invalidan nuestra fe. Esa es la contradicción de la iglesia de hoy, que dice que es santa, perfecta, pero prefiere revolcarse en cualquier pecado, prefiere seguir con la misma conducta de vida. Esa es la contradicción de nosotros, que nos gusta enseñar como los fariseos en las sinagogas, poner leyes y mandamientos de hombre, pero parecemos sepulcros blanqueados, porque no hay nada de misericordia dentro de nosotros. Lo único que hay es palabras que se las lleva el viento. Él tiene una imagen de Dios que no casa con la realidad de Dios, porque Dios no se puede acomodar a una imagen y una estructura humana. Dios es Dios. Es más grande de lo que tú y yo pensamos. Por eso es necesario un ejemplo en plastilina, como el de la enredadera. Como un niño le quiere enseñar: había una vez un profetista que necesitaba un refugio para el sol. Así que Dios tuvo misericordia de él, haciéndole crecer una enredadera. La enredadera le cayó un gusanito, se lo comió y el profeta se enojó. Y esa es la primera estrofa de esa fábula. La segunda: había una vez un profeta que le había pasado todo esto, pero él antes no se acordaba que no tuvo misericordia de 120,000 personas, niños y adultos, animales y toda clase de aves. Y con todo y eso, el comparar la plantita y las 120,000 personas y animales no fue suficiente para entender la misericordia de Dios que quería salvarle. Esa podría ser una pequeña fábula que podríamos sacar de ahí. Sabemos que el texto es bíblico, real, inspirado, pero podríamos sacar algo. Entonces, esto es interesante. Dios nuevamente le pregunta: ¿tanto te enojas por esa enredadera? Y esta vez, él no se calla. El niño grosero contesta: hasta la muerte. Dios, es obvio que estoy enojado, tanto que prefiero morirme, porque yo no quería que esta situación pasara de esta manera. Yo quería que los ninivitas pagaran por su maldad. Y sabes, mataste mi plantita. Este es el gran chiste del último capítulo. Jonás puede tener más compasión por una enredadera que por 120,000 personas. Por eso es que a este punto ya casi viene la última pregunta. Ya Jonás se ha cerrado, se le imposibilita reflexionar y digerir que
Una plantita es una plantita. 120,000 personas. Son 120,000 personas por las que Dios puede obrar y salvar. Y aún hay animales. La comparación entre las plantas y los animales y los seres humanos es absurda. Sí, se puede sembrar otra semillita, otra calabacera. Pero ya esas personas no se pueden volver a sembrar. Si mueren, ya quedaron así. ¿No lo entiendes, Jonás? El profeta vive una paradoja. Una cosa es lo que predica y otra cosa es lo que aplica. Ama y sirve a un Dios piadoso, misericordioso y clemente, pero esas mismas cualidades de Dios las reprocha. ¿Reprochas tú las mismas cualidades que amas de Dios? De pronto te da risa esa situación, pero el pueblo de Dios suele mostrarse como un pueblo sin amor. Muchas veces cuando se hacen encuestas y se preguntan, ay, ¿cómo ves? ¿Qué piensas de los cristianos o de los evangélicos? Ah, no, son hipócritas. Escuchas a veces. Antes se escuchaba mucho, son temerosos, son buenos trabajadores. Hoy en día es más difícil escuchar eso. Son malapagas. Así dice. ¿Sí? Y eso no es justo que sea así. Cambio, antes, ay, cristiano, ese va a pagar bien. Ay, creyente, ese debe tener la familia en orden. Hoy pareciera que ese sinónimo de bendición, de amor, de honor, de cuidado, se ha perdido. El Señor dijo que por esa cualidad nos conocerían, por amarnos, por cuidarnos. Jonás tipifica entonces a usted y a mí, porque también nos comportamos como profetas rebeldes. Que cuando Dios nos llama, somos renuentes a su mandato, que lo dejan hablando solo, y si le contestamos, le gritamos con 3 piedras en la mano. Parece que hoy tenemos una visión distorsionada de Dios que nos incapacita para extender la misericordia a otros. Y perdonen que lo diga de esta manera, pero es como si tuviésemos los brazos y las piernas mutilados y nos refugiáramos en esa discapacidad para no extender nuestros brazos, nuestras manos a quienes necesitan. Aún hay gente que sin brazos y piernas es capaz de extender una mano, no física, pero sí la ayuda. ¿Cómo estamos con eso, iglesia? Es muy fácil hablar, es muy fácil disertar, pero es difícil vivir para contar. No pensemos que conocemos todo sobre Dios. Aún nos queda mucho por aprender de Él, muchísimo para saber de cómo es Él y la forma en que su gracia salvadora actúa en este mundo. La pregunta para usted esta mañana es: si tienes misericordia de la familia a quien quieres, de los amigos que te gustan, si tienes misericordia de las cosas más sencillas, ¿no podrá Dios tener misericordia de cosas más complejas como toda una nación entera? Animales, como reinos, ciudades. ¿Qué nos pasa? ¿Somos Jonases? ¿Dónde está la compasión? ¿Ha muerto? ¿Somos capaces de tener más compasión por una enredadera que por las personas? 3 conclusiones. La primera: usted y yo podríamos vivir en paradojas como las de Jonás. Al mismo tiempo, aceptar todas sus bendiciones como la misericordia, su gracia, su amor, su cuidado, y al mismo tiempo reprocharlas porque Dios la aplica a otros. Malo.
Esa es la primera gran paradoja que podríamos vivir. Y Dios no nos está llamando a vivir en esas paradojas, sino que a ser radicales. Dios ama, yo amo. Dios es misericordioso, yo soy misericordioso. Dejemos que Él se forme en nosotros. Amamos su misericordia porque es lo que lo mueve a Él a perdonar a su pueblo. Pero no nos gusta que Él abra sus puertas a otros pueblos. Queremos que esta iglesia crezca, pero tal vez alguno, quién sabe, estará orando para que otras no crezcan. Señor, pero si aquí la palabra se predica, sí, pero que Dios use a las personas en todo lugar. No somos los únicos. No podemos ser un profeta que se encierra en una cueva y dice, ay, es que yo solo he quedado. Por favor, hay más de 7,000 que no han doblado sus rodillas. Como no queremos ver obrar y estar abiertos al mover de Dios, a veces nos frustramos. Y nos frustramos con la misión que Dios nos manda. Abrámonos al mover de Dios. Dios puede moverse en grandes peces y en pequeños gusanos. Segundo, es fácil enseñar a otros el camino correcto sin vivirlo. ¿Cómo, pastor? Sí, claro que sí. Se puede ser un mero moralista. Para no ser moralista, necesitamos a Jesús en nuestro corazón. Necesitamos el poder del Evangelio. Y el poder del Evangelio es el único que nos transforma para estar reconciliados con el que reconcilia. Es el único que nos transforma para estar limpios. Y si pecamos, abogado tenemos en Cristo. Pero no vamos a vivir buscando una vida pecaminosa. Vamos a vivir en la libertad que hay en Cristo. Dios nos puede sorprender. Dejemos que Dios sea Dios y no lo sometamos a nuestro yo. Y tercero, en los momentos de crisis es muy fácil caer en autocompasión. Señor, pero es que mira, siempre yo sí. Y bueno, está bien que uno se tenga un grado de autocompasión. El problema es que la autocompasión no te deje tener compasión por otros. Que estés tan enfocado en ti que si viene otra persona, tú no seas capaz de orar por esa otra persona. Ay, pero es que yo estoy peor. Yo estoy acá. Por más en el abismo que estés, Dios te da compasión, misericordia para en medio del abismo orar por otros. Así que no nos neguemos a lo que Dios puede hacer a través de nuestras vidas. Y de pronto aquí a alguno le ha pasado que en el momento más difícil donde ha estado así de ánimo, es que se acerca a todo el mundo. Hoy puedes orar por mí. Te pido un consejo. ¿Cómo me ayudas? Y uno... Y bueno, vamos a orar. Y en medio de eso Dios te fortalece, te da vida, te enseña, te instruye. Qué belleza, ¿verdad? Y la ñapa, conectando al Evangelio. El Evangelio aquí nos habla de la misericordia, de la justicia y de la compasión. Hemos visto en Jonás reyes, un rey, hemos visto un pueblo, un auditorio, una defensa de su fe, de lo que creía ante Dios, un cambio de actitud de Jonás. Les voy a presentar un querido joven, ya en este pasaje ha envejecido, ha pasado por muchas cosas. Hechos 26, desde el 9 en adelante. Y se van preparando con esta palabra para la cena. Dice así, Hechos 26, es Pablo. Yo ciertamente
había creído mi deber de hacer muchas cosas en el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando lo mataron, yo di mi voto. Los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído nosotros todos en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces yo dije: ¿quién eres, Señor? Que parece que no lo conocía. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes yo te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, como Jonás, a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada por fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Si ustedes examinan en sus casas, este texto contiene todos los detalles del libro de Jonás. Padre, gracias por esta bella oportunidad. Gracias porque nos muestras que tu evangelio es para salvación, que Cristo el justo llevó el pecado de los injustos para justificarnos por la fe en Él. Por su gran amor y misericordia nos ha salvado. Y hoy extiende, Señor, la salvación a todo el que se arrepienta. Señor, aquí estamos para ti. Toma